Escorpio, ¿qué necesitas saber hoy? Vamos a ver. Vamos a ver con el oráculo de la voz del ser qué te quiere decir en el día de hoy. Para el signo de Escorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, esos seres únicos y maravillosos que estáis ahí detrás. Recuerda que son lecturas muy generales, Escorpio. Y si no te resuena, pues la dejas pasar. En otro momento llegará a ti. Darte las gracias por estar ahí siempre, por hacer un comentario, por darle a me gusta o por suscribirte al canal, que es gratis. Vamos a ver. Mira, ¿qué necesitas saber? Y te aparece la carta del disfrute, Escorpio. Disfruta más de la vida. Estás disfrutando poco en este momento, no te estás soltando la melena. Como esta chica que dice, suéltate la melena, Escorpio, y disfruta. Vamos a ver, ¿cómo te va a afectar esta situación? Estás teniendo falta de confianza en ti mismo o en ti misma. Y lo que tú necesitas escuchar es que no estás solo o sola. ¿Por qué tienes esa sensación de abandono? Porque aquí dice la carta número 78 que tú te sientes abandonado o abandonada. Pero esta carta, ¿sabes lo que te dice? Que nunca estás solo. Fíjate, aquí encima de la cabeza de este hombre aparece una luz sagrada. Y tus ángeles te dicen, o tus guías, en lo que tú creas, que no te dejan solo o sola en ningún momento, que no te van a dejar caer en ninguna situación por la que estés pasando, ¿eh? Bien, no hay, aparece la carta número 9 y pone sentido oculto. ¿Por qué te aparece esta carta? Porque tú estás ocultando que te sientes así. Estancado, estancada, te sientes... No estás viendo el arco iris que hay detrás. Tú fíjate en la chica con la cabeza agacha y hundida en el agua. Pero no está viendo que detrás hay un arco iris. Entonces, tienes que aplicar eso en este momento en tu vida. Vamos a ver. ¿Hay algún tema que está sin terminar? Fíjate, esto es un puzzle y falta una pieza. Pero eso dice esta carta que es una ventaja para ti, que tú sabes cuál es la pieza final y cómo la tienes que aplicar, ¿eh? Si hay un inconveniente, es que no te relajas, que no te hace... Mira, te aparece la carta del sentir. Y tienes aquí el chakra, el de abajo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, lo tienes cerrado. Hay un motivo, hay un tema personal que te ha hecho que ese chakra lo cierres. Y no sientas, no te dejas sentir como tú tienes que sentir, Escorpio. A ver qué consejo te quiere dar. Mira. Manipulación. Hay una situación aquí de manipulación. ¿Te están manipulando, Escorpio, o eres tú quien manipula? Porque aquí dice que no estás disfrutando, que estás falto o falta de confianza, que te sientes solo o sola, que no encuentras sentido a muchas cosas en este momento, que la pieza de esa situación la tienes tú, que tienes que abrirte porque estás cerrado o cerrada en este momento, por un tema de manipulación. Por un tema de manipulación. Y en el fondo del mazo se te ha quedado la carta de la aceptación. Hay aquí un tema que no se ha perdonado. Y esto pues dicen que si tú dejas pasar el tiempo, tendrás que aceptar la situación. Porque aparece la carta de la aceptación en el fondo del mazo. Entonces,
Pero Escorpio no está en un momento ahora mismo, por eso le necesitaba saber esto. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando por eso? ¿Qué pasa aquí? Mira, porque dice que te estás aferrando demasiado. Porque te estás aferrando demasiado. Te estás aferrando demasiado a un tema en el que tú te sientes solo o sola, no tienes confianza, no confías ni en ti mismo ni en ti misma y te estás dejando manipular. No estás disfrutando. Vamos a ver, ¿por qué te aferras tanto? A ver qué dice el tarot. Escorpio, muchas veces nos aferramos a las cosas, no tenemos confianza en nosotros mismos, dicen las cartas, y hay que disfrutar más de la vida, perdonar y perdonarse, ¿eh? Para el signo de Escorpio. Vamos a ver. Que sí, que luego lo decimos, pero no lo aplicamos, ¿eh? Hay una lucha contigo. Vamos a ver. No tienes que tener miedo ni sentirte solo ni sola, ¿eh? No, porque tú no estás solo ni sola. Tú aquí ha habido algo que has tenido que tomar un momento de descanso, ¿eh? Has tenido que descansar porque tenías una lucha ahí interna que no te dejaba moverte, tomar soluciones. Algo que tú pensabas que te iba a dar buenos resultados, se te ha hecho un poco pesado. Pero sin embargo aquí dice en la carta que eres una persona que como siempre quieres estar aprendiendo y eres tan inteligente, viene algo rápido, hay movimiento, las cosas cambian. Ese tema lo tenéis que aplicar a vuestra situación, puede ser un tema a nivel laboral o a nivel personal, o de trabajo o de amor. Pero aquí en realidad lo que me dicen las cartas es que viene un movimiento importante, si tienes que tomar decisiones, déjate asesorar por alguien más inteligente. Más inteligente no. Una persona que sepa del tema. Tú ya eres bastante inteligente, pero es que estás obcecado, obcecada en tu forma de pensar, en las normas tuyas, en tus creencias, y te dice que si eso está muy bien, tener los pies en la tierra, querer ser constante, tal, pero no pasa nada por dejarse llevar un poco, Vienen buenos resultados. Mira con la carta que termina, con la carta de la emperatriz. Si para algunos de vosotros este tema tiene que ver a nivel amoroso, tampoco debes de preocuparte, porque hay noticias para ti, cambian las cosas y viene un principio nuevo si ha habido una situación de estancamiento. Y incluso para otros podría hablar de una boda. Aquí hay muchos temas sobre la mesa, pero la pieza la tienes tú. La pieza la tienes tú. La pieza la tienes tú. Vamos a ver qué te quiere decir el universo. Signo de Escorpio. Viene movimiento, Aquí hay mucho movimiento en pocos días a tu vida. Esta lectura no tiene fecha de caducidad, Cuando te llegue,
será el momento de que tú escuches el mensaje, ¿eh? Recuérdalo. Y puedes aplicarla según te resuene a tu situación personal. Universo. Mira. Y el universo te dice, no pierdas de vista esta verdad. Has venido aquí para evolucionar y crecer, así que es necesario experimentar los momentos difíciles. ¿Qué te estaba diciendo yo? Es cuando más crecerás. Siempre hay luz al final de un túnel oscuro. Mira, la sensación de abandono, el sentido oculto, la manipulación. Y ahora te dice el universo que no estás solo ni sola, que siempre hay luz al final del túnel. Pero, la pieza la tienes tú eres quien tiene que tomar las decisiones, nadie más. Si te tienes que cambiar de lugar de casa, lo vas a hacer. Si tienes que tomar una decisión con respecto a una situación que te está llevando, la vas a tomar. Si estás esperando que una situación dé resultado, confía porque te va a llegar. Confía porque te va a llegar. Así que no te sientas solo o sola, ¿eh? De verdad que no. A ver, una frase para ti. Signo de Escorpio, una frase para el signo de Escorpio. Y dice, te estaba diciendo que confiaras. Y te dice, confía en ti mismo, en ti misma, confía en los demás, confía en la vida. Encontrarás que es más fácil de lo que parece. ¡Guau, Escorpio! Tienes que confiar en ti. Confía que el proceso está moviéndose, pero es cierto y verdad que muchos de vosotros la pieza la tenéis vosotros. O sea, el terminar de esa situación es vuestra decisión. Y para terminar la lectura quiero ver qué arcano mayor te va a acompañar en esa situación. Vamos a ver, ¿qué arcano mayor? Hay aquí una carta que está asomando. Mira. Por eso decía que para muchos de vosotros puede ser un tema amoroso, ¿eh? Pero no te preocupes que eso se soluciona. Y para otros de vosotros que incluso podría llegar a ser una boda. También. Y si no es nada de eso, es una decisión que tú tienes que tomar. Muy importante. Pero la última pieza, Escorpio, la tienes tú. Así que espero haberte ayudado en esta lectura. Y vamos a ir juntos por el camino, signo de Escorpio. Un abrazo.